Acuario, ¿cómo estás? Bienvenido a tu lectura semanal. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Si es la primera vez que me ves, quiero invitarte a suscribirte y activar la campana para que de esa manera puedas recibir estos mensajes todas las semanas. Esta es una lectura de sanación. Quiero ver cómo están tus energías, cómo estás en estos momentos, qué está en tu mente, tu corazón, tus bloqueos. Y luego vamos a ver también entonces lo que viene para ti en la semana. Y al final hay 3 bendiciones para ti. En tu mente, en estos instantes, te sale la carta de la comparación, Acuario. ¿Qué está pasando a tu alrededor? ¿Qué está pasando en tu vida? Parece que aquí te estás comparando. O podrían ser palabras que han dejado personas en ti que todavía no has superado. Donde alguien te ha dicho, oye, pero mira que fulana de tal lo hace de esta manera, el trabajo, fulanito de tal le salió los estudios de la universidad así. O mira, por aquí me hablan de que en tu mente tienes esa comparación, donde te estás autocriticando y eso podría estarte afectando emocionalmente. Así es que tienes que tratar de controlar esa energía. Y si son otras personas que te están metiendo cosas a ti en la cabeza, hablándote de otra gente o de otras situaciones, quítate eso de la mente, Acuario. No permitas que nadie domine tu mente ni tu cabeza, ni que te esté diciendo lo que tienes que hacer o lo que no tienes que hacer en el sentido de cómo manejar la información. ¿Cómo está tu pasado? Tienes la carta de el avance. Y me habla de que en tu pasado tú has estado saliendo hacia adelante, que tú has podido romper barreras, que has podido superarte, que has podido salir como de tu caparazón. Pero ahora que has logrado algo, que has logrado un avance en tu vida, ya sea en tu manera de pensar, ya sea en la forma como ves la vida, o que se haya materializado a tu alrededor en el trabajo, estás ahora con esa energía de, pero mira, a fulano de tal le va de esta manera, a los otros le va de esta manera. Y dice, enfócate en el progreso que tú has logrado por ti mismo, en la liberación que tú has obtenido. Y que recuerda cómo te sentías y cómo hiciste esas cosas en ese momento. Que tu individualidad es lo que te hace especial. Y que no necesitas estar comparando tus energías con absolutamente la de nadie. Déjame ver qué te está bloqueando los caminos. Sale la carta de el avaro. Ay, ay, ay. Y esto podría aplicar para ti o podría aplicar de que a tu alrededor hay personas con esta energía de avaricia, energía de no querer compartir, energías de egoísmo, que podrían estarte tratando de manipular mentalmente para que tú no puedas progresar. Y tú estás dejando que esta gente tóxica, que esta gente negativa te llene la cabeza de cosas sin sentido, diciéndote que tú, pero mira que esta otra persona es mejor que tú, o a esta persona le va mejor, porque ellos no quieren verte a ti progresar. Y todo tiene que ver con el hecho de la avaricia, de querer quedarse con más. Esto podría ser una comparación también. En tu mente está con la situación que estamos viviendo y tú dices, pero mira que este país le está yendo mejor o este país le está yendo peor. Podría tener algo que ver con eso, si lo vemos a un nivel mucho más amplio. Recuerda que son lecturas generales, no todo el mundo se va a identificar con ellas. Por aquí más adelante pueden venir mensajes para ti y están las bendiciones que todos tenemos que recibirlas. ¿Cómo está tu corazoncito, Acuario? Y si estás pasando por una de estas situaciones y necesitas un apoyo, pues deja tus comentarios y con mucho gusto cualquiera de mis guerreros o yo te podemos dejar una palabra de aliento. Siéntete en la confianza, aquí estamos todos en familia siempre que necesites ayuda. Mira, tu corazón dice que tiene un apego al pasado. Y esto yo lo veo como cuando tú podrías recordar de que, bueno, hace 5 años me gradué de la universidad y todo me fue súper bien y fue súper triunfante. Y siento que tu corazón se ha mantenido todavía con esa ilusión, no has creado nuevas ilusiones. Y habla entonces que tu corazón no puede continuar viviendo en ese proceso porque en el pasado tú has roto una barrera y que no puedes volver a caer en esa barrera, Acuario. Tienes que volver a animar tu corazón. Y yo veo que esta gente tóxica que salen aquí como tu bloqueo en el camino han logrado pisotearte, han logrado manipular tu mente y tu corazón. Y no se los puedes permitir. Y por eso estoy aquí yo, para que no permitas que la idea de otra persona, de quién tú deberías de ser, te vaya a afectar.
Sé quién tú quieras ser, haz lo que tú quieras hacer que te haga feliz, pues siempre que no le hagas daño a nadie, ¿no? ¿Qué viene para ti en tu futuro inmediato? Para ti, como ser humano, madurez. ¡Qué bueno! Me alegra mucho el poder ver esta carta de aquí para ti, Acuario, porque te habla de un crecimiento. Te habla de que tú vas a poder identificar estas situaciones donde o tú te estabas autocriticando o gente te estaba tratando de destruir o manipulándote, y tú vas a poder salir adelante de esta situación. Tu futuro inmediato. Hay frutos aquí para ti. Hay madurez. Hay una etapa en donde ya tú vas a lograr vencer todo esto y vas a poder mirar hacia atrás y decir, sobreviví otra etapa de mi vida, vencí otro obstáculo en mi camino. Y en eso es en lo que te tienes que enfocar, no en escuchar a las energías negativas de esta gente que no quiere el bien para ti. Ups. Vamos a ver qué viene para tu vida en el trabajo. Vamos a ver. Tienes la carta del 9 de bastos. Y esto me habla de una energía en el trabajo en donde tú podrías estarte sintiendo como golpeado, agotado. Podrías estar comparando tal vez incluso el sacrificio que tú haces en el trabajo versus el sacrificio que hacen otras personas en la misma línea de trabajo. Y veo esa energía durante esta semana, durante la comparación. Si ahora mismo no estás sintiendo la comparación, puede ser durante la semana con respecto a algo que estás, con respecto a algo que estás haciendo. Con un esfuerzo que tal vez tú podrías estar haciendo que sientes que no está siendo valorado. En tus finanzas, habla de que la rueda de la fortuna va a girar a tu favor. La fortuna te va a tocar. Las cosas van a salir bien. Tu sacrificio en el trabajo va a ser recompensado. Tal vez ahora mismo no lo estás viendo. Tal vez ahora mismo no te permite este bloqueo que tienes en tu mente y en tu corazón ver hacia el futuro que va a llegar a ti, pero va a llegar un mejor futuro. Si estás desempleado, igualmente, esta carta podría representarte a ti, sin trabajo, esperando algún tipo de ayuda, y la fortuna y la ayuda va a llegar a tu vida. De alguna manera u otra va a llegar. Tienes que tener fe. En el amor, si estás en pareja, te sale la carta de la muerte. Es el momento de que empiecen a hacer las cosas de una manera diferente en su relación. Y esta semana va a ser el momento perfecto para que algunos de ustedes, Acuario, puedan tener esa conversación que es necesaria. Una conversación donde ustedes tienen que poner claro los puntos sobre sus íes. Parece aquí que esto podría funcionar para ustedes en la relación donde tal vez tu pareja te compara constantemente con su ex, o tú comparas a tu pareja actual con tu antiguo o tu antigua ex. Y es el momento de que cambie la rutina, cambie la manera como ustedes manejan la relación, porque parece que no está funcionando. Cambien la dinámica de la pareja. Si estás soltero, esta carta salió disparada para ti. Te sale la carta del Rey de Copas y me habla de que tienes que controlar tus emociones y tus sentimientos en el amor. ¿Podrías tú ser esta persona que es un poquito desbalanceada, un poquito va como con la marea, un día está bien, al día siguiente está mal? ¿O podría ser alguien en tu vida que aparece con esa energía, una persona que está con energías de que hoy está bien, al día siguiente está mal, para que puedas entonces concentrarte y que llegue la persona a ti? Pero veo a muchos guerreros de Acuario con esas energías mezcladas, con esa energía en el amor donde hay como mucha confusión y mucho enredo. O podrías estar conociendo a alguien, pues por las redes sociales, si aún no se puede salir en tu país, que te está comparando, siempre te está contando y hablando algo acerca de su ex. Estas son las cartas del propósito de vida, y esto es en lo que puedes enfocar tu energía esta semana para poder abrir tus caminos. Y te dice la carta de el enseñar. Me indica de que tú inspiras a las personas jóvenes, niños, niñas, para que aprendan. Así es que enfoca tu energía en enseñar durante esta semana. Tal vez sea enseñarle a tus hijos, a tus primos, a tus sobrinos, a dar algún tipo de clase, participar como voluntario, en algo que te inspire, pero que eso va a ser beneficioso para canalizar tus energías y que se mantengan energías positivas en tu vida y no energías negativas.
Mira, te hablé de una persona muy sensible y te sale la carta de la sensibilidad. Habla de que estás teniendo un cierto nivel de crecimiento espiritual, es el mensaje que recibo, y estás como elevándote espiritualmente. Y puedes estar mucho más susceptible a la energía de las personas que están a tu alrededor. Y lo que antes no te afectaba, comentarios que antes no te daban ni frío ni calor, ahora sí podrían estarte afectando hasta cierta manera. Así es que te invitan entonces a que no permitas que eso te afecte. ¿Qué consejo te dan tus ángeles para esta semana? Una palabra y luego vienen entonces las 3 bendiciones que vas a recibir. Mantén una actitud positiva, Acuario. Esta semana mantén una actitud y una mente positiva, también de agradecimiento, y vas a ver entonces cómo la vida te da buenas noticias. ¿Y cuáles pueden ser esas buenas noticias, esas bendiciones que podrías estar recibiendo esta semana? Te sale la carta del Rey de Espadas. Me habla de que vas a encontrar tu voz. Tu voz va a estar bendecida y cayó justo debajo de la carta de enseñar, ¿eh? Así que tal vez algunos de ustedes estarían utilizando su voz para enseñar, para dar alguna clase de canto, participar en alguna actividad similar, pero encuentras tu voz y ahí va a estar tu bendición. Ya sea que puedas pararte firme y defenderte y no permitir que nadie te compare, pero ahí va a llegar tu bendición donde te paras firme con respecto a tu comunicación. Podría ser también alguien que se mete a defenderte, a protegerte. Tu otra bendición, tienes la carta de la luna. Vas a poder vencer tus miedos. Y me hablan también, en estos momentos recibo el mensaje de que hay algunos de ustedes que han estado teniendo ciertas pesadillas. Esas pesadillas están pronto a terminar. La segunda bendición para ti, vencimiento sobre los temores. Y me están hablando de que va a haber algunos de ustedes que estarán desarrollando su intuición durante estos días de una manera muy atinada. La otra bendición que viene para ti, te sale la carta de El Colgado. Y me habla de que vas a poder ponerte en los zapatos de otras personas, no para compararte, pero para poder entender de dónde vienen, cuál es el propósito que tienen y saber si son convenientes o no para ti. Que tú tienes esa habilidad y que tal vez el tener esa habilidad, esa bendición de poder entender los zapatos de otras personas, las situaciones que ellos están viviendo, te puede ayudar a ti a convertirte en un conferencista, en un expositor, donde tú puedes hablar acerca de motivación o de un tema en particular. Pero vienen bendiciones para ti donde tú vas a poder entender el propósito o la idea de otras personas. Eso es muy diferente a compararte. Esto es entender como empatía. Qué maravillosa lectura. Si esta lectura te ha ayudado de alguna manera u otra, compártela para que pueda llegarle este mensaje a alguien que lo necesite escuchar. Gracias por estar junto a mí, por suscribirte y compartir el video. Te mando un fuerte abrazo y te decreto mucha luz y progreso.